mismo cielo y es el mismo sol. Son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Limpios, Dios no va a llenar de su santa presencia. Por eso es Espíritu Santo, no la va a llenar una persona que está con tanto pecado, con tanta inmundicia, mentes de inmoralidad, teniendo tantas cosas albergando en su corazón, cántaros vacíos. Se llegó el tiempo. Dice que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera.
Si la iglesia primitiva comenzó que con la sombra de un Pedro los enfermos se sanaban, ahora, mis amados hermanos, con paños mojados, solamente de aceite, el pueblo de Dios se está sanando. Y en estos días atrás me gozaba oyendo testimonio cómo Dios se está glorificando en los hogares. Me decía una hermana: pastora, ustedes entraron a mi casa, yo estaba enferma y pusieron su mano, usted puso su mano y yo fui sanada y estoy sanada y estoy libre, estoy sana aquí para la gloria de Dios. Como un sueño, Dios está obrando. Oh, gloria a su nombre. Santo el que vive. Pero Dios quiere cántaros vacíos, limpios, puros. La gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Santo Jesús. Dios se está glorificando, hermano, y está haciendo maravillas. Y los hermanos están aquí, que con un sueño, y entramos el pastorío, dice que puse mi mano sobre la hermana y el dolor desapareció. Porque Dios está usando cántaros vacíos. Mi alma te alaba, Jesús. Así como en un tiempo usó a Sansón. Dice que también Sansón unió zorra, cola con cola, y puso teas ardiendo. Y así destruyó los sembríos de los enemigos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, cuando el poder de Dios está con nosotros, hermano. Y Sansón significa pequeño sol. El sol de justicia es Cristo. Bendito sea Dios. Pero cántaros vacíos. Después, ¿cuál es la otra cosa que el Señor pide? Pero después de las teas, ¿qué es la otra cosa? Trompetas. Son 3: teas, trompetas y cántaros vacíos. Pero ahora la trompeta. ¿Qué es una trompeta? ¿Qué es una trompeta? Ese es un cuerno, ¿verdad? Pero hay trompetas. Suena ese cuerno. Cuando el cuerno se suena, es una trompeta y está anunciando algo. Amén. Aquí Oasis, Dios la ha puesto como trompeta de Dios. ¿Para qué? Para que pregonemos. Somos trompeta del Señor. Amén. Nosotros las mujeres, hermana, gloria a Dios por esto. Un día el Señor me habló y me dijo: tú eres luz ante el mundo. Tú eres una pequeña luna, me dijo. Yo no entendía. Y me voy y miro mi nombre. Yo me llamo Lucía Andrea Mendoza. Luz ante el mundo. Y te he puesto como trompeta, me dijo el Señor. Y les he entregado este estado, el estado de Arizona. Su nombre, gloria. Por eso hay de aquel que se levanta contra mí. Delante de mí caerá, lo dice la palabra del Señor. Porque estamos en lo que estamos. Aquí nos ha traído el Señor. Aquí nos ha enviado el Señor. Aquí nos ha entregado el Señor. Y a usted también. Usted no está aquí por gusto. Usted está con propósito. Dios lo ha traído a esta nación con propósito. Para que sea una trompeta de Dios. Para que pregone las buenas nuevas de salvación. Siempre se escuchan las malas noticias. Pero el evangelio es buenas noticias. Buenas noticias. Salvación, salvación, salvación. Sí se puede. Aunque salgan las cosas adversas. Aunque todo esté contrario.
Nosotros somos trompeta de Dios y llevamos buenas noticias. ¿Quién no quiere oír buenas noticias? Amén. Somos trompeta de Dios, hermano, para predicar la palabra del Señor. Entonces, segundo elemento, le dijo, trompeta. Ahí van las trompetas. Y dice que en una mano tenían, ¿qué? Leímos las trompetas. Y en la otra, las teas. Porque los cántaros vacíos llevaban las teas ardiendo. Y los cántaros los quebraron. Cuando yo veo un hombre, una mujer quebrantada delante de la presencia del Señor, llorando, ese es un cántaro quebrado, digo yo. Desdichadamente, que cuando cae la unción de Dios, no lloran ni con vaporru. Pero como no llora bajo la presencia del Señor, entonces de repente te dan allá un bojazo, un accidente, y entonces si vas a salir llorando, no llorás por las buenas, vas a llorar por las malas. Venís con una muleta renqueando ahí todo desquebrajado, porque el Señor quiere cántaros quebrados. Dios usa vasos quebrados. ¿Sabían ustedes eso? Un corazón quebrantado, rendido al Señor. Pero por último, y ya voy a terminar, ya llevo 20 minutos predicando y no se ha sentido. Dice teas, y teas ardiendo. A su nombre, gloria. ¿Qué significa la tea ardiendo? ¿Qué significa? Sansón fue una tea ardiendo, hermano. Y por eso significa Sansón pequeño sol. El sol no ilumina. Ilumina el sol, ¿verdad? Y por eso cuando el sol se oscurece queda en tiniebla. Pero el sol está ahí. Usted y yo, quiero que me escuche esto, porque esto el Señor me lo habló. Me dijo, la iglesia Oasis, mi pueblo, son teas ardiendo, pero que ahorita hay teas apagadas. Pero yo los he colocado, me dijo el Señor, y les he dado ese lugar visible que se ve desde en el freeway. Porque yo lo quiero que ellos sean mis trompetas. Y yo quiero que ellos sean cántaros quebrados. Y yo quiero que ellos sean teas ardiendo. A su nombre. Mire cuando Sansón, cuando nosotros estamos como tea ardiendo, iglesia, las fuerzas, tea ardiendo es la llenura, el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y créame que aunque el pecado te rodee, te esté rodeando, cuando se te quiere pegar, se quema. Se quema. Mi alma te alaba, Señor. Teas ardiendo. Cuando Sansón estaba bajo esta dimensión, que fue una tea ardiendo, eran unas fuerzas tan grandes, tan sobrenaturales, que ni 1000 hombres podían detenerlo a él. ¿Qué clase de fuerzas, hermano? Amén. Que ni 1000 hombres podían detenerlo. ¿Y sabe qué?
Y cómo el Señor le daba, los que tenemos la presencia del Espíritu Santo del Señor, nos da tanta sabiduría el Señor para hacer las cosas. Que cómo pudo él ingeniársela de pegar zorra con zorra, cola con cola de las zorras, y ahí encima amarrar la tea ardiendo. Sansón, con esas fuerzas. Por eso el Señor dice esta noche que quiere teas ardiendo. Amén. Nos quiere como teas ardiendo. Iglesia, dale palmas. Alabado sea Cristo Jesús. Mientras él estuvo así, y se levantan los ataques, sí se levantan. Pero créeme, iglesia, que por más que se te levanten, y se levante quien se levante, dice la palabra del Señor, ninguna arma forjada que se levante contra ti, iglesia, o hace, prosperará. Porque condenarás toda lengua que se levante en juicio, porque esta es la herencia de los hijos del Señor. Abrace esa palabra. Que vas a la corte, que estás en corte, que está pasando esto. Hay promesas del Señor. Solamente estés apercibido que estás como una tea ardiendo. Las fuerzas que tenía Sansón. ¿Qué cosas no hizo Sansón? Fíjese que con la quijada de un asno, si hubiera sido con un león todavía se hubiera dado más, hubiera sido la gloria para el león. Pero un asno, con la quijada de un asno, ¿a cuántos mató? ¿A cuántos mató? A 1000 hombres. Y un asno. El asno lo carga a uno. El asno no es un animal fiero. ¿Por qué? Porque estaba una tea ardiendo. El Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. Dios lo había escogido y le había hablado desde que estaba en el vientre de su madre, que era nazareno y que no pasaran navajas sobre su cabeza y que no tomaran ni vino ni sidra, que era apartado, separado para Dios. Y eso es lo que es esta iglesia. Usted es una iglesia apartada, separada para Dios. Pero tienes que arder, iglesia. ¿Cuántas cosas? Y sabe que Sansón no lo agarraron a él. Él se dejó agarrar. Cuando descubrió el secreto del cabello y de todas las cosas ahí, él se dejó agarrar. Claro que fue, ¿verdad? Para pasar cosas tremendas. Es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se ha hablado de lo malo de Sansón, pero es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo en este sentido. Que cuando llegaron al Señor, el Señor iba con los discípulos, y cuando llegaron y Judas le dio el beso, por eso se dice el beso de Judas. Le dio el beso y lo entregó. Llegaron con un montón ahí de alguaciles y el montón de gente ahí para apresarlo al Señor. Y él le dijo: ¿por qué vienes así a mí? Con palos y piedras. ¿Acaso soy perro? Fue lo mismo que le pasó a Sansón. Porque cuando estamos en la fuerza del Señor, créeme, iglesia, y que el enemigo solamente llega hasta donde uno le permite. Sansón se entregó él solo, con el propósito, con Dalila, sabemos la historia cómo fue, pero él se entregó. A él no lo pudieron agarrar. ¿Por qué? Porque era una tea ardiendo, estaba lleno del Espíritu Santo del Señor. Un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Cuándo la van a destruir o lo van a destruir? Al menos que se deje destruir. Porque tenemos discernimiento con ojo de águila. Su nombre, con ojo de águila, a lo lejos visualizo al enemigo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo,
Mis amados hermanos, nada, nada, nada que se levante, quien se levante, nadie te podrá hacer daño. Porque es más poderoso el que está en nosotros. Es más poderoso el que está con nosotros y dentro de nosotros. Porque hay algunos que le creen más a los demonios, viven temblando. Ay, es que me hicieron brujería, es que me están haciendo esto. Y cristianos, si usted tiene el Espíritu de Dios y una esté ardiendo, se quema ese demonio, espíritu de satanismo, espíritu de brujería, se quema. ¡Urra, jalaba, sojalaya! ¡Shajalaba, cojanara! ¡Vive Jesús! Créame, hermano, de corazón. Los demonios, hermano, están sujetos en el nombre de Cristo. Y los tenemos bajo la planta de nuestros pies. No hay demonio en el infierno que yo pueda tenerle miedo, ni le he tenido. No hay demonio en el infierno. Ni el mundo con sus placeres, ni los demonios. Si a la que le tengo miedo es a esta carne. Por eso no la descuido, no la alimento. Que yo voy a pasar horas en el televisión allí aplastada, viendo que novela ya no se diga, ¿verdad? Porque el que ve novela, novela. Que viendo deporte, que viendo Dios me libre de eso. Una hora estar viendo deporte allí sentado y ahí te ves a pedrada y agárrala bien fuerte, porque muchos hacen esto. Pasan horas aplastados viendo televisión. Dios mío, si entendieras que esa hora, 2 horas, 3 horas estuvieras agarrando la Biblia, estuvieras bien bendecido. Mi alma te alaba, Jesús. Teas ardiendo. Gedeón, hermano, se dejó, se entregó él. Este es Sansón. Pero después, así como se entregó, aprendió la lección, hermano. Y yo estoy más que segura que Sansón está en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasó lo que pasó y él se entregó, ¿cómo vas a entregar tú tus pertenencias? Como le pasó a aquel hombre que entregó su báculo, entregó su bordón y entregó ¿qué? Su anillo que era de sellar. ¿Cómo vas a entregar eso? Él entregó, se entregó solo. Y después, ¿qué le vino? Dice que le sacaron los ojos. Lo primero que te hace el diablo es sacarte los ojos. Después dice que lo raparon la cabeza, calvo, pelón, raspado. Que ese es un prototipo de viaje allá, que es una persona sin autoridad. ¿No ves los cholos cómo se pelan? Y a veces ese pelo se lo entregan en pacto a Satanás. Y después de eso le sacan los ojos. Y después que lo pelan, le sacan los ojos, lo ponen, dice, a dar vuelta en un molino. Dándole tributo al dios Dagón de los filisteos. Y era el hazmerreír de la gente. Lo que nunca perdió él fue el oído. Él oía, aunque no miraba, aunque estaba sin pelo, donde era un pacto de Dios que le había dicho. Porque Dios es un Dios de pacto. Y cuando nosotros invalidamos esos pactos, allí te pasa la de Sansón. Dios es un Dios de pacto. Por eso los que están casados ahí, agarre ahí a la mujer y luche. Aunque la mujer a veces se ponga sus moños. Hermano, no hay persona perfecta en el mundo. Ayúdela, órela, en vez de que la divulgue o la critique, ore y ayune por ella. Y dígale, Señor, libértala o mátala. O llévatela.
Llévatela pues. Pero aguántese, aguántese. No vas a invalidar los pactos, porque si no lo traspasan y le pasa la de Sansón. O tú, hermana, ahorita se rieron los hombres. O tú, hermana, si ese hombre te está sacando canas verdes. Y a veces ya quisiera hasta echarlo al zalfacón de la basura. Aguántese, ayune y ore y haga lo mismo que les dije. Señor, libértalo, lo transforma, dame un hombre cristiano transformado o llévatelo. Ahí no hay amén. Se acabaron los amenes. Dios es un Dios de pacto, hermano. Sansón no perdió el oído. Él oía. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí nosotros estuvimos. Literalmente, ahí estuvimos. Ahí está el lugar, era un lugar grande. Y las columnas, pero qué columnas de mármol, que las traímos en el video. Y ahí estuvimos. Y nosotros ahí lloramos con mi esposo. ¿Cómo este hombre? Por eso yo digo que se salvó y se salvó. Porque cuando él se miró dando vuelta, ya él no tenía las fuerzas de Dios. Ya él era un hombre común y corriente. Dando vuelta, sin ojo, sin pelo. Entonces él oró a Dios. Y le dijo: Señor, si tú me devuelves la fuerza, y dice que en ese instante vino el Espíritu de Dios sobre de él. Y él pudo agarrar esas columnas que estuvimos nosotros, ahí se llama Ascalón, y lo dice la Biblia, en Ascalón, donde pasó esta grande historia de la palabra del Señor, que está escrita en este libro precioso. Agarró aquella, y cuando viene la fuerza, ellos estaban confiados. Los enemigos dijeron: ¿qué puede hacer ya este viejo pelón? ¿Qué puede ser ya este viejo sin ojo? ¿Qué puede hacer ya este viejo sin pelo? ¿Qué puede hacer este viejo ya sin fuerza? Ellos estaban tapineándose, vineándose y emborrachándose y bailándose y haciendo unas grandes orgías. Pero él dice que oró a Dios. Y cuando va viniendo el Espíritu de Dios sobre de él, agarró aquellas columnas, hermano. Mire lo que es estar lleno del poder de Dios. Se agarró aquellas columnas y como las levantó y las jaló. Y la gente estaba anonadada. Si a ti te ha pasado la de Sansón y caíste en pecado y moriste espiritualmente, esta es tu noche. Pero sé sincero con Dios. Y todos los que se han reído y burlado tendrán su paga. Agarró aquellas columnas y se las echó encima. Y todo aquello. Y ellos estaban, los enloqueció. Porque dijo: es que no puede ser. Pero tenemos un Dios misericordioso y compasivo. Y es verdad que él murió, pero el Espíritu de Dios volvió a él. Recobró las fuerzas. Murió, pero el Espíritu de Dios se lo llevó. A su nombre, gloria. Teas ardiendo necesita el Señor. Y quiere Dios, para que usted no siga siendo más el hazmerreír del diablo. Llénese del poder de Dios, hermano.
Amén. Ame la presencia del Espíritu Santo. No te entregues al enemigo. No seas tontito. Pero si tú te entregas al Señor, recompensas buenas tendrás. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Vives con la inseguridad de que al partir de este mundo puedas encontrarte con Dios? Si es así, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que también resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento. Soy un pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi vida hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 3611 North Black Canyon Highway en Phoenix, Arizona. Para consejería, marca 602-264-0047. Iglesia Oasis en el Desierto, alcanzando al mundo para Cristo.